un par de conceptos. El ojo seco, en general, acá en la práctica y en todos lados, está un poco subestimado. ¿Por qué? Porque no es una patología grave en principio, ¿sí? Pero sí es una patología que es crónica, que tiene alta prevalencia, que causa, como bien dice ahí, un disconfort en los pacientes y que altera el desarrollo diario de la vida de los pacientes que la padecen. Entonces hay que ir teniéndolo en cuenta. Digo subestimada porque en general no es el principal motivo de consulta del paciente. El paciente viene a hacerse anteojos y al final de la consulta nos dice, y además a veces me arde el ojo. Entonces el médico le da una gotita y hasta la próxima consulta nos vemos. O viene para tomarse la presión o por otro motivo y no es el motivo al que se le da más importancia. Sin embargo, hay alta prevalencia como vamos a ver ahora. Como para ir adelantando, vamos a tener dos grandes subtipos de ojo seco, evaporativo y acuodeficiente. En el evaporativo el paciente produce la cantidad normal de lágrimas, pero esta se evapora rápido. Y acuodeficiente tiene un déficit en la producción. Ya lo vamos a ver más adelante. El año pasado se presentó este informe, el DIUS 2, que es Dry Eye Workshop 2, que pertenece a la Sociedad Internacional de Superficie Ocular. Es un trabajo muy completo que tardaron 2 años en hacerlo y trabajaron 150 investigadores alrededor del mundo. Y bueno, con respecto a la prevalencia, en este informe, que se estudiaron más de 400 estudios de investigación, nos dice que teniendo en cuenta los síntomas del paciente, los valores alcanzan entre un 5 y un 50%, o sea, una alta prevalencia sintomática. Y si además agregamos los signos que aparecen, el valor puede alcanzar en ciertas poblaciones hasta un 75%. Los valores más altos, cuando se alcanzaron valores altos como el 75%, se estudiaron poblaciones que, por ejemplo, gente oficinista que utilizan pantallas, donde es mucho más frecuente el ojo seco. Y estos son algunos valores en algunos países alrededor del mundo y bueno, como es común en Latinoamérica no tenemos buenas estadísticas, pero más o menos para tener una idea de que hay una alta prevalencia. La subcomisión de definición de este informe nos dice esta definición de ojo seco, que para entenderla un poco más, yo la desglosé y vamos a ver, nos define que es una enfermedad multifactorial. Entonces hay que abordarla desde distintos aspectos. En la que hay una alteración de la homeostasis de la película lagrimal. Esta es la película lagrimal y se ve que tiene 3 capas. Una capa mucosa, que es la que está en contacto con la córnea, una capa acuosa, que representa el 90%, y una capa lipídica, que es bien delgada, pero es muy importante también porque es la que evita que la lágrima se evapore. Bien. Al alterarse la homeostasis hay una inestabilidad de la lágrima. ¿Esto a qué se refiere? Que la lágrima, la película lagrimal que se forma, se va a romper. El tiempo va a estar acortado. Entonces, al romperse, se evapora, se concentran los componentes y va a haber hiperosmolaridad, desencadenando inflamaciones y el posterior daño de la superficie, ¿sí? Esa es la cadena de factores que actúan en la etiología. Pero ¿qué es lo que nos importa? Que el paciente va a venir comentándonos que tiene ardor, picazón, distintos tipos de síntomas, incluso visión borrosa y hasta dolor cuando aparece algún daño. Y si lo sentamos en la lámpara de hendiduras, que es lo que utilizamos para examinar el paciente, vamos a encontrar una cantidad enorme de signos, muchísimos. Lo más común, el ojo rojo, la congestión conjuntival, y cuando utilizamos tinciones, en este caso fluoresceína, vamos a ver que se deposita en zonas donde el epitelio está dañado. Encontramos acá. Y también, como en la diapositiva anterior, vamos a ver que la película lagrimal se rompe. El tiempo normal de ruptura debería ser entre 7 y 10 segundos. Y en todos estos pacientes está disminuido, por debajo de 7 segundos. Además, encontramos otras alteraciones que tienen que ver más que nada con la causa. Disfunción de las glándulas de meibomio, que ya lo voy a hablar más adelante, que blefaritis, invasión de vasos de la córnea, otros tipos de tinciones con rosa de Bengala y reacciones conjuntivales, esto es de tipo alérgico, ¿sí? Que tienen que ver tanto con causas como con consecuencias del ojo seco.
Para el diagnóstico nos ayudamos en principio con cuestionarios. No se utiliza mucho en nuestro medio, pero sí a nivel mundial se utiliza bastante y nos sirve para definir si tiene ojo seco el paciente y además para ver en qué estadio de complicación tiene su cuadro. Estos son los cuestionarios más utilizados. Y con respecto al examen, vamos a utilizar el break-up time, que es, como les decía, el tiempo de ruptura de la película lagrimal. También con tinciones vamos a ver zonas dañadas y también vamos a estudiar la producción de lágrima para saber si está disminuida. Este es el test de Schirmer, que es un test rápido que se hace en 5 minutos. Se le coloca al paciente una bandita milimetrada de papel y se evalúa a los 5 minutos cuánto humedeció de la bandita. Lo normal es 10 milímetros. Si tiene menos de eso, se determina que tiene disminuida la producción. Además, vienen otros dispositivos que no se utilizan mucho porque son caros y no se producen en el país, que miden la osmolaridad, que es esta lapicerita. Una vez habiendo estudiado al paciente, ya vamos a tener una orientación de si es evaporativo o acuodeficiente. Lo más frecuente, el más frecuente de los dos es el evaporativo. Por eso en este esquema que se presentó en el último informe que les mencionaba, ocupa más espacio el color amarillo, pero no está separado, porque en algún momento el evaporativo termina teniendo disminuida la producción y a la inversa también. Más o menos a grandes rasgos, como para tener una idea, el paciente que tiene ojo seco acuodeficiente tiene los signos y los estudios mucho más alterados. Tiene muy disminuido el test de Schirmer, que es el que evalúa la producción, alterada la superficie y la osmolaridad muy alta. El otro, el que es más común, tiene menos marcados los signos y los exámenes. Como les decía, evaporativo es el más común y dentro de este, la disfunción de las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio se ponen en esta disposición, son las que se tapan y aparece el orzuelo, muy común, ¿sí? Pero cuando no se tapan y la secreción está alterada, va cambiando. Esto debería ser como un aceite, bien livianito. Hay distintos estadios, este sería un estadio 3-4, cuando ya el meibium, que es la secreción, se va poniendo más espeso y aparece de esta manera. ¿Ven? Se forman esos como choricitos. Y se deposita también en las pestañas, produciendo otras inflamaciones. Al estar alterada la capa lipídica, no cumple bien su función y la lágrima se evapora. Tiene una alta frecuencia a nivel mundial, en los asiáticos un poquito más, y el riesgo aumenta con la edad. ¿Cómo lo vamos a manejar al evaporativo? Principalmente con calor, haciendo que esa secreción sebácea sea más líquida. Masajes e higiene, esto es importantísimo en los primeros pasos. Además, complementando con omega 3 en la dieta, que lo que hace es aumentar la disposición de ácidos grasos poliinsaturados que son necesarios para formar esta capa. Y también podemos ir pasando a la parte médica con lágrimas artificiales. Generalmente son mejores las que tienen adicionados lípidos para mejorar la calidad, y algunos antiinflamatorios como corticoides, ciclosporina, y casos más avanzados como también puede ser el caso de la rosácea, que tiene alteradas las glándulas, pasar a tetraciclinas bioorales, que usamos doxiciclina o minociclina, que tienen doble función: disminuir la flora bacteriana en la zona y además tienen propiedades anticolagenasas, entonces trae un segundo beneficio como antiinflamatorio. Eso con respecto al evaporativo, que es el más común de ver. Lo pasé un poco más rápido porque el suero autólogo en este tipo de ojo seco no ha demostrado tener tantos beneficios como sí lo tiene en el acuodeficiente. El paciente que produce poca lágrima en general se asocia, o el paradigma de esto, a enfermedades autoinmunes. El paradigma, les decía, que es la enfermedad de Sjögren. Hay alteraciones en la secreción lagrimal y en la secreción de la saliva. Estos son otro tipo de enfermedades autoinmunes como Steven Johnson, también en pemfigoide cicatrizal y varias otras más que aparecen, otras autoinmunes, ¿sí? El manejo de estos pacientes apuntan a disminuir la deshidratación, o sea, evitar alcohol, tabaquismo, ingerir líquidos, mejorar la dieta con los ácidos grasos, humidificar los ambientes o evitar aires acondicionados, corrientes de aire, y también
lentes que protejan más que nada de las corrientes de aires. En forma tópica, antiinflamatorios, lágrimas, algunos mucolíticos como acetilcisteína, y acá sí aparece como muy recomendado el uso de suero autólogo, que es lo que nos convoca hoy. También como opción tenemos la oclusión de la vía lagrimal con distintos dispositivos o incluso cauterizando la vía lagrimal para que la lágrima persista más tiempo disponible para la superficie ocular antes de ser drenada. En forma sistémica también se ha descrito el uso de colinérgicos como la pilocarpina, pero tiene muchas reacciones adversas. No se aconseja mucho. El uso de corticoides como siempre y otros inmunomoduladores. 2 palabritas de suero autólogo porque después el doctor Speroni va a hablar bien de esto. El suero autólogo demostró, todo esto es sacado del informe que les comentaba, ser epiteliotrófico, neurotrófico y antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque, bueno, al poner a disposición factores de crecimiento, fibronectina, nutrientes y vitaminas y mejorar el pH, mejora el epitelio dañado, disminuye citoquinas, mejora la producción de mucina y también aumenta el número de células caliciformes. En los estudios, en líneas generales, los pacientes tratados con suero autólogo, a los 10 días de ser tratados, alrededor de un 60% manifiestan mejoría, algún tipo de mejoría. Y a los 2 meses de tratamiento hasta un 80%. Es muy recomendado. Como contras o limitantes podemos hablar de la regulación legal, que esto cambia de país a país. Eso por ahí ustedes lo conocen un poco mejor. Los métodos de conservación, que no en todos los países disponen de las mejores condiciones de conservación, y además, bueno, se suman los costos de elaboración en tratamientos crónicos, ¿sí? Eso con respecto al suero autólogo y un poquito con respecto al plasma rico en plaquetas. En los trabajos que se estudiaron se demostró que hay mayor disponibilidad de los factores de crecimiento, pero esta mayor disponibilidad no ha demostrado una mejoría, o que supere al suero autólogo como terapéutica en cuanto a los resultados. Y además, bueno, dice como contra que la preparación es más compleja que la del suero autólogo, ¿sí? Eso es para terminar. Bueno, acá está la dirección del informe. Esta es la página web donde pueden encontrar el informe, donde están todos los datos y toda la bibliografía que les expuse. Como les decía, tardaron 2 años en publicarlo, se dividió en 12 subcomités con esa cantidad de miembros, ¿sí? Es muy interesante, muy completo y a nosotros nos ayudó bastante y nos clarificó mucho. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Este es el mail. Si tienen alguna duda o necesitan que les envíe algún trabajo, me pueden escribir a esa dirección, ¿sí?